El futuro de la ciencia está en tus manos. Es el programa para jóvenes estudiantes y docentes que propone el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas para motivar y apoyar el encuentro entre destacados investigadores de las diferentes academias de la misma institución a nivel nacional y los futuros científicos y tecnólogos. Hoy dialogaremos con autoridades y científicos participantes en esta iniciativa. Soy Rocío Ortiz y con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que se transmite en Canal 24.1 y en nuestros sitios de Facebook y YouTube, en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en Momentum 24.1. Iniciamos. Momentum. Impulso a la cultura científica. Gracias a la divulgación y difusión de la ciencia es que han nacido muchas grandes historias de científicas y científicos que sintieron curiosidad y agrado por diferentes líneas de investigación para contestar preguntas o resolver problemáticas médicas, electrónicas o espaciales y con su trabajo generar nuevo conocimiento. Nos da mucho gusto saludar a la doctora Marta Guadalupe Sosa Macías del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango del IPN. Gracias por estar con nosotros aquí, doctora. Usted presentó la conferencia Farmacogenética en Poblaciones Indígenas Mexicanas. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. También le damos la bienvenida al doctor en Ciencias, Emanuel Cabañas García, docente e investigador del CECIT 18 del IPN Zacatecas. Gracias por estar aquí, Emanuel. Muchas gracias. Gracias. Pues, ¿qué les parece si iniciamos conociendo un poquito de qué se trata esta iniciativa? El futuro de la ciencia está en tus manos. ¿De qué se trata, Manuel? Bueno, es una iniciativa que en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, que tiene algunas redes de investigación. Particularmente nosotros pertenecemos a la red de biotecnología y estas redes de investigación son redes a través de las cuales estamos integrados investigadores de diferentes áreas. Entonces, dentro de la red de biotecnología tenemos la iniciativa de crear una Academia Juvenil de Ciencias y con la Academia Juvenil de Ciencias la intención principal es integrar a los estudiantes más jóvenes del instituto, aquellos que tengan interés por la ciencia y que puedan continuar en su futuro en actividades científicas. Pero también dentro de la red estamos buscando la generación de una revista juvenil, una revista científica, donde los estudiantes puedan participar y donde los estudiantes puedan publicar algunos trabajos, por supuesto, mentoreados, dirigidos con investigadores de alto renombre del Instituto Politécnico Nacional. Sí, pues sin duda esta iniciativa está fomentando pues futuros científicos, científicas, porque sabemos que justamente de las historias que pueden presentar estos investigadores, también de la presentación de ciertas problemáticas, pueden encontrar el interés conjunto con estos investigadores y de alguna manera sentirse acompañados, motivados para desarrollarse como investigadores y qué gusto que se esté desarrollando esto en el CECIT 18, Educación Media Superior. Educación Media Superior, nuestros estudiantes, los estudiantes más jóvenes del instituto. Entonces creemos que a través de estos programas podemos los investigadores fortalecer las vocaciones científicas tempranas. Por supuesto, el instituto tiene muchos programas que contribuyen a esto, pero nosotros queremos también poner un granito más de arena, buscando incorporar a los más jóvenes del instituto. Sí, muchísimas gracias, pues, Emanuel. Recientemente tuvieron su primer encuentro. Platícanos cómo estuvo este primer acercamiento con los estudiantes. En este primer acercamiento tuvimos la visita de investigadores, como la doctora Marta, que nos impartió algunas conferencias, y tuvimos también investigadores de otros centros del instituto.
Entonces, en este primer acercamiento tuvimos contacto con jóvenes, tuvimos un foro donde los jóvenes formularon preguntas, plantearon preguntas, y en este pequeño foro, que fue a través de una mesa redonda, hicimos llegar todas aquellas inquietudes de los jóvenes hacia los investigadores. Entonces partimos desde historias personales, desde historias donde preguntaron los jóvenes a través de este foro cómo había sido la evolución de los investigadores, de los científicos, para llegar a ese punto en sus vidas. Entonces buscamos sensibilizar también a los jóvenes a través de esta dinámica para que despejen cualquier duda que puedan tener, cualquier mito que pudiera presentarse en cuanto al quehacer científico, que fuera un espacio abierto. Así como existió este pequeño espacio donde los jóvenes interactuaron con investigadores, tuvimos algunas reuniones de trabajo donde comenzamos con todos estos esfuerzos para la integración de esta Academia Juvenil de Ciencias del Instituto, pero también todas estas bases para la revista. Entonces, la visión que tenemos es poder integrar, poder hacer mayores esfuerzos con los jóvenes y que con los jóvenes tengan ese contacto directo con proyectos de investigación, pero también con todo el proceso de edición, de publicación y de generación de todos estos proyectos. Sí, pues qué interesante, porque es un espacio que de alguna manera pues los va comprometiendo, ¿no? A hacer sus cosas en serio, a realmente llevar una línea de protocolo de investigación ya tan jóvenes que se estén acercando a esa forma de trabajar de los científicos. Qué interesante, muchas gracias por compartirlo y pues bueno, aprovechar su presencia para conocer de esto que les compartieron aquí en el IPN Campus Zacatecas, pero también hacerlo extensivo a través de este programa a todos los jóvenes que pudieran estarnos escuchando, incluso docentes interesados en aunar un poquito su trabajo al de ustedes. Me gustaría, doctora Guadalupe, si nos puede ayudar a conocer en qué consiste esta trayectoria por la que usted ha pasado, cuál es su licenciatura, luego su posgrado y por qué fue justamente esto que eligió. Gracias. Bueno, yo mi formación es de químico farmacéutico biólogo. Tengo una maestría en ciencias bioquímicas por la UNAM y un doctorado por el CIMBESTAB en toxicología. Y bueno, mi interés por la ciencia, ese interés despertó desde que yo estaba en la preparatoria, gracias a mi profesora de biología. Me impartía unas clases preciosas y eso me fue generando muchas preguntas. Después, cuando ingreso a la licenciatura, tuve un profesor muy bueno de bioquímica que también nos impulsó mucho a hacer o a meter solicitudes a las convocatorias de la Academia Mexicana de Ciencias, que todavía hasta la fecha tiene programas para de veranos de investigación en la ciencia, ¿no? No sé si todavía se llaman así, creo que ya no se llaman así, pero el programa es que un chico de licenciatura haga pequeñas estancias en laboratorios importantes del país, donde hacen investigación, por ejemplo, como la UNAM, como el Politécnico. Yo en ese entonces me fui a la UNAM en Cuernavaca a hacer una estancia durante 2 veranos de investigación y fue donde me convencí que esto era lo mío. ¿Sí? Y bueno, esto fue lo que, gracias al estímulo de mis profesores en la licenciatura, fue que me enamoré de esta actividad científica. Sí. Y entonces ingresa a estudiar ¿qué carrera? Yo soy QFB, químico farmacéutico biólogo. Y sí. De ahí el posgrado. De ahí el posgrado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ahí hice la maestría en ciencias bioquímicas. Sí, trabajé con microbiología de bacterias enteropatógenas y después de eso me enfoqué, dije, bueno, quiero hacer algo de ciencia pero enfocada a humanos y realicé un doctorado en el CIMBESTAB Zacatenco en toxicología, en el área de toxicología, y es donde incursiono en la línea de investigación en farmacogenética. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Porque es un término que de repente pudiera asustarnos, ¿no? Sí, claro. La farmacogenética es una rama de la farmacología que estudia cómo la información genética, la información que está en nuestro ADN, influye sobre la manera como respondemos a los medicamentos. Y de hecho, en este espacio que se dio recientemente, pues yo les comenté a los chicos acerca del proyecto de investigación que tenemos
que realizamos en esta área de farmacogenética en grupos indígenas, que es una investigación que realizamos hace años, en donde hicimos una evaluación de la frecuencia de variantes o mutaciones en el DNA que se asocian con falla en la respuesta a los medicamentos, pero esto lo evaluamos en diferentes grupos indígenas, ¿sí? Para ver la utilidad de estas variantes o de estos marcadores en el DNA, qué tanto nos servían para mejorar el tratamiento farmacológico en estas poblaciones y a la larga que pudieran servirnos a nosotros también. Entonces, bueno, nosotros con este estudio nos dimos cuenta que muchos de los marcadores que ya se tienen bien evaluados e identificados en población europea relacionados con falla en la respuesta a medicamentos no son útiles en nuestras poblaciones y ni en nosotros, y que tenemos que hacer mucha investigación para identificar marcadores propios de nuestras poblaciones indígenas y de nosotros como mestizos que nos puedan ayudar a evitar falla en el tratamiento o reacciones adversas por tratamientos farmacológicos peligrosos, por ejemplo, los que se usan en psiquiatría, medicamentos que se usan para tratar el cáncer, medicamentos que se usan para tratar la hipertensión. Entonces, si sabemos de antemano con pruebas genéticas cómo vamos a responder a los medicamentos, podemos evitar reacciones adversas, incluso muertes, por prescripciones pues hechas de manera más empírica, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de estos biomarcadores, ¿cuáles son esos que ya han identificado que las bases de datos europeas o de Estados Unidos no están funcionando en nuestra población? Sí, son marcadores que hemos evaluado en proteínas que se expresan sobre todo en el hígado, ¿sí? Sobre todo son proteínas que se expresan ahí y que se enfocan o están involucradas en biotransformar o, ¿cómo les diré? Metabolizar los medicamentos de una forma que sean más solubles en el agua y que nos permitan eliminarlos más fácil de nuestro organismo. Entonces, si tenemos un sistema de enzimas que no funciona realmente bien, vamos a tener el riesgo de tener una intoxicación por algún medicamento e incluso una reacción que no esperamos seria, que se podría evitar si nosotros de antemano, les digo, hacemos una prueba genética. Sin embargo, las pruebas genéticas de las que nos podemos valer ahorita, basadas en marcadores que ya se han evaluado en población europea, no son útiles para nosotros, y fue la conclusión de este estudio que les presenté hoy a los chicos en la conferencia, que tenemos que buscar nuestros propios marcadores para en un futuro incluirlos en una guía clínica y poder mejorar el tratamiento farmacológico. Por lo pronto, este descubrimiento de alguna manera ya fue tomado en cuenta por las políticas públicas de salud. Ay, es complicado permear ahí a ese nivel y yo había pensado mucho en cómo permear de esta manera. No se han todavía, a la fecha todavía no han permeado estas pruebas. Estos resultados. Sí, estos resultados. Yo creo que lo interesante sería que ya que tengamos nuestros propios marcadores, poder hacer ese trabajo, esa iniciativa de integrarlos, dar ese resultado valioso en las autoridades de salud y que en un futuro puedan usarse en guías clínicas, ¿no? Por supuesto. Y qué bueno que lo expone aquí, porque son cosas que necesitamos también compartir, ¿no? Porque se necesita pues hacer estos lazos, estas redes que le den fortaleza a estos resultados científicos que están pues innovando, ¿no? En lo que ya se creía anteriormente que funcionaba, pues bueno, poner ojo en esto que acaban de descubrir. Muchísimas gracias por compartir. Es muy breve lo que nos ha podido platicar de sus estudios, porque tiene pues un amplio trabajo, pero muchísimas gracias por al menos ya dejar esta semillita en las personas interesadas sobre lo que están haciendo ustedes en el IPN, en este caso en Durango. Me gustaría si nos pudiera compartir su contacto, dónde la pueden localizar, igual Emanuel, dónde pudieran localizarte. De acuerdo, mi correo es ecabanasg@ipn.mx y bueno, me pueden encontrar también en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 18, aquí en Zacatecas, y será un placer poder establecer comunicación, poder eventualmente también desarrollar algún proyecto conjunto y sobre todo con la población
juvenil que puede estar interesada en temas científicos. Muchísimas gracias. ¿Y a usted? Bueno, yo estoy en el CIDIR Durango, yo pertenezco a la Academia de Genómica y bueno, creo que más fácil me podrían encontrar en la página del CIDIR Durango. Si ustedes teclean CIDIR Durango, ahí encuentran todos mis datos. Perfecto, sí. Excelente. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver parte de lo que se vivió en esta Academia Juvenil de Ciencias? El futuro de la ciencia está en tus manos, mientras llegan aquí a nuestro programa otros invitados. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Como parte de este esfuerzo conjunto se suman investigadores de otros estados con diversas temáticas. Les agradecemos a los doctores Carlos Galaviz Hernández del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional, Región Durango, y también está con nosotros el doctor Jesús Méndez Lozano del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa del IPN. Gracias por acompañarnos. Gracias. Me gustaría mucho que también nos ayudaran un poquito a saber de su trayectoria, cómo ha sido su formación y sobre todo por qué van eligiendo estas líneas de investigación y estas maestrías y doctorados, ¿sí? Iniciamos, doctor. Hola, un gusto estar aquí. Bueno, mis inicios de joven niño eran de incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿por qué las cosas eran diferentes? ¿Por qué los árboles eran más grandes y más chicos? Entonces esa curiosidad de niño que te lleva a jugar en el campo y ser observador, me daba esa intriga, ¿no? Pero después de joven me convencí de que si yo tenía una educación, tendría un nombre y tenía una voz, ¿no? Y eso era muy importante para mí. O sea, dar a conocer lo que yo pensaba y lo que yo sentía. En esa situación me enrolé en la carrera de biología, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y fue una aventura fabulosa porque aprendí a que como persona puedo definir lo que yo quiero hacer. Las metas son importantes, hay que trabajar para alcanzarlas. Y después de eso, creo que me dio la intriga por la investigación y me fui al CIMBESTAB Unidad Irapuato a hacer mi servicio social, mi tesis. Y la verdad que me entregué con pasión. Yo creo que era un esclavo de laboratorio. Ya no lo soy porque ya tengo otras funciones. Pero de ahí me brindaron la oportunidad de hacer mi tesis en Finlandia, ¿no? En los 80s, finales de los 80s. Y la verdad que ahí me convencí. Me convencí que valía la pena ser investigador, que todo lo que yo aprendiera lo podía transmitir a jóvenes, a la sociedad, pero sobre todo resolver problemáticas. Carlos, por favor. Claro, gracias por la invitación. Pues bien, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y en realidad pues mi inquietud por la investigación surge desde que era pequeño, porque me gustaba mucho entender, saber cómo ocurrían las cosas. Solía desarmar muchos trenecitos que me regalaban, etcétera, etcétera. Y ya estando en la carrera de medicina, que siempre me llamó la atención por el hecho de
siempre he pensado que curar a la gente o ayudar a la gente es una parte fundamental del quehacer, digamos, humano, sea médico o no sea médico. Entonces, lo que ocurrió finalmente fue que cuando empecé a estudiar medicina, me empecé a dar cuenta que realmente me interesaba mucho cómo funcionaba y se descomponía el cuerpo. Entonces, en ese sentido fue lo que precisamente me motivó, digamos, a empezar una especialidad en genética médica. Al terminar mi especialidad como genetista médico en la UNAM, ingresé al programa de maestría y doctorado en genética humana en la Universidad de Guadalajara, y ahí fue donde empecé a incursionar realmente en todo este conocimiento acerca de las enfermedades del embarazo, que si bien no son exactamente enfermedades genéticas, tienen que ver, o estoy analizando, o empecé a analizar el componente genético de este tipo de patologías, y eventualmente, después de estar en Estados Unidos algún tiempo, me di cuenta que realmente cómo funciona la placenta me maravilló, realmente me dejó fascinado, y es precisamente en función a ello que mi línea de trabajo desde hace ya bastante tiempo pues ha versado sobre alteraciones a nivel placentario y las repercusiones que pueden tener sobre la salud de la mamá, sobre la salud del bebé, y además cómo el papá puede influir para el desarrollo de estas patologías. Muy bien. De alguna manera ya nos estás adelantando de lo que va a ser esta conferencia que ofreciste en el IPN Campus Zacatecas con los jóvenes que están inmersos en este programa de El futuro de la ciencia está en tus manos. Doctor Jesús, ¿nos ayuda un poquito a entender cómo se va interesando por estas afectaciones a las plantas a través de virus? Bueno, creo que hoy en día la pandemia nos ha enseñado que la humanidad es vulnerable y en las enfermedades virales pues es un riesgo latente. La agricultura es una área importante para la humanidad también, y con esto digo una reflexión. La medicina nos ha enseñado que nos cura algún día, nos provee vacunas y podemos ahora andar sin cubrebocas. Sin embargo, la agricultura nos alimenta todos los días. Por lo tanto, es una actividad que le tenemos que dedicar tiempo. Y así como el humano, las plantas también se enferman, ¿sí? Y las enfermedades virales son un riesgo latente. También tenemos virus pandémicos. Por lo tanto, si nos sensibilizamos hacia ese sentido, donde la humanidad necesita la alimentación, entonces tenemos que preocuparnos por lo que les afecta. Entonces, para mí los virus es una pasión. O sea, la verdad que es un no microorganismo, es una entidad biológica capaz de hacer destrozos en poco tiempo. Por lo tanto, hay que conocer al enemigo. Y mi investigación se ha orientado con una preocupación real para poder apoyar la agricultura. Sí, en este caso, ¿cuáles virus serían los que pudieran ponernos alerta? Mire, en la actualidad hay un virus que a nivel mundial está considerado pandémico, que es el virus rugoso del tomate, que está afectando la agricultura en todos lados. Y la preocupación es porque es un virus que se transmite por la semilla, es un virus que se transmite mecánicamente en el campo y además daña el fruto. Entonces el fruto se convierte comercialmente inviable y eso repercute mucho en la economía del productor, por supuesto, y al haber poca producción, el precio aumenta. Sí, y este virus de alguna manera se ha estudiado si afecta la salud de los consumidores. Mira, normalmente los virus son muy específicos para familias, o sea, un virus de humanos no sé, hay reportes que afecten a plantas o viceversa. Existen evidencias genéticas que hay moléculas, tanto en humanos como en plantas, que pueden ser de ambos orígenes, pero no se ha encontrado que realmente tengan una función biológica todavía o un daño patológico. Excelente, muchas gracias por compartir esto. Y bueno, de alguna manera nos acaba de hablar de esta temática que se presentó también en este primer encuentro de la academia que organiza el IPN. En el caso, doctor Carlos, del tema que usted presenta, a través de esas investigaciones sobre la placenta y la afectación directamente en el adulto, ¿qué nos puede comentar? Por supuesto. Finalmente, durante muchos años se mantuvo a la placenta como relegada, incluso como un producto de desecho. Y de hecho, conforme fue pasando el tiempo, se le empezaron a dar usos industriales como
shampoos, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las situaciones que marcó un hito en todo esto fue que de pronto se advirtió que a placentas pequeñas correspondían bebés pequeños, ¿sí? Y normalmente estas placentas pequeñas se relacionaban con deficiencias nutricionales en la mamá, con vivir, digamos, en ambientes con poco oxígeno, como, digamos, en las montañas, etcétera. Y entonces, de alguna manera, cuando estos bebés nacían, se advertía que tenían un desarrollo no óptimo. Sí tenían problemas a nivel escolar, etcétera, y que eventualmente, después de algún tiempo, y esto de hecho se hizo en Finlandia, ¿sí? Se vio que estos pacientes que eran productos de embarazos, digamos, cuando eran productos o bebés muy pequeñitos, estas personas solían desarrollar alteraciones cardíacas, entre otros muchos tipos de alteraciones. Entonces, el asunto es que conforme ha ido pasando el tiempo y se ha acumulado evidencia, se ha advertido que la placenta no es solamente un conector, sino que realmente tiene como una esencia propia que permite de alguna manera modificar el ambiente al que está expuesto al bebé. La placenta es una maravilla, realmente promueve que al bebé, protege al bebé sobre ofensas externas, etcétera, etcétera. Pero ya ahora hemos visto, de acuerdo a las investigaciones que hemos estado haciendo, que algunas modificaciones a nivel de la placenta, particularmente a nivel de los genes, pueden estar relacionadas con el desarrollo de obesidad, de hipertensión, de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos estar o generar estrategias de manejo prenatal en las mamás, podríamos también disminuir o incidir sobre la incidencia de algunas de estas patologías que pues nos están afectando muchísimo, no solamente en el país, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, qué interesante, porque pues están yendo a un área relativamente desconocida, porque se hablaba de la nutrición de la mamá, se hablaba del entorno, pero no sabían cómo se estaba de alguna manera sintetizando en la placenta. Efectivamente. Sí, pues. Y no solamente eso, ahora ya sabemos que el papá también es un participante muy activo y sabemos que algunas, digamos, afecciones del papá previo a la concepción pueden también determinar el futuro de la placenta y eventualmente o consecuentemente el futuro del bebé. Sí, por supuesto, porque pues van en partes iguales, ¿no? Así es, efectivamente. Por supuesto. Entonces, me gustaría que brevemente nos hicieran un comentario sobre su interés en estar presentes en estas primeras actividades de este proyecto para la motivación científica de los jóvenes. Bueno, creo que este tipo de actividades como científico no solo hacer investigación, publicar, sino difundir el conocimiento con los jóvenes para motivarlos. Es decir, muchos jóvenes no saben hacia dónde van, y si nosotros les enseñamos que la ciencia es un motor de desarrollo y de una manera los contagiamos, ¿no? Eso para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Es quizás una obligación moral que tenemos que tener para que la sociedad mexicana sea cada vez mejor. Muy bien, muchas gracias. Sí. Voy a hacer eco y dar continuidad a lo que dice el doctor Jesús. Creo que finalmente este tipo de eventos son importantes porque permitimos que a los chicos se les entregue información de primera mano de nosotros de una manera más digerible, más flexible, y que de esta manera los chicos entiendan que los científicos realmente no somos unos seres espaciales ahí, ¿no? Un área restringida. Sí. Sino que es un área para todos, ¿no? Que tiene ciertos requisitos, pero que precisamente con esa frescura que tienen los jóvenes, etcétera, etcétera, su flexibilidad de pensamiento, nos pueden también ellos aportar mucho, ¿no? Sí, así es, y pues sumar, ¿no? Esfuerzos, Efectivamente. ustedes experiencia, ellos tal vez iniciativa y juventud, pero finalmente para un bien común. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, pues se nos ha agotado el tiempo, gracias a toda la audiencia por acompañarnos, esperamos que nos sigan de nueva cuenta el próximo lunes a las 9:30 horas y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Canal 24.1 y en nuestras redes sociales esperamos sus comentarios sobre temas que les interese que presentemos en este espacio. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.